6 de la mañana, 30 minutos para dialogar sobre el tema reformas al Código de la Democracia, Ley Orgánica Electoral. A esta hora saludamos en nuestros estudios a Héctor Muñoz, asambleísta por Suma. Asambleísta, buenos días, bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días, Ernesto, Joana, igualmente un gusto para mí estar por acá. Bueno, les vamos a contar a nuestros oyentes que esto es el segundo debate. En este momento estas reformas están en el segundo debate en la Asamblea Nacional. En el mes de septiembre se habían contado 20 meses de una suspensión del inicio de este segundo debate. Pasaron algunos meses y ahora, el día de ayer, lo comenzaron a tratar. Mi primera pregunta es, ¿por qué ha tardado tanto estas reformas, este análisis en la Asamblea Legislativa, cuando sabemos que en este mes ya tienen que estar listo, finalizado, para que puedan ser incluidos en las elecciones del 2021? ¿Qué pasó, asambleísta? Esa fue justamente mi crítica el día de ayer en el Pleno, cuando tuve la oportunidad de expresar las ideas, y es que la Asamblea pierde demasiado tiempo. La Asamblea entiende que no saben priorizar los temas importantes. A ver, se discuten temas eventualmente que no revisten la importancia necesaria como temas como este. Recordemos que aquí se va a definir las reglas por medio de las cuales se va a dirigir el futuro democrático del país. Y lastimosamente en la Asamblea nos toca ahora correr con estos asuntos. Estamos al límite, como bien usted lo dice, para que puedan entrar en vigencia las reformas en función de las elecciones del 2021, porque recordemos que aquí existe un candado constitucional que establece con claridad que no se puede reformar la ley electoral o no pueden entrar en vigencia las reformas hasta un año antes de los comicios electorales futuros. Que se cumple este mes. Que se cumple este mes para la inscripción de las candidaturas, digamos, para las dignidades del 2021. Y eso justamente es absolutamente penoso que esto esté pasando en la Asamblea. Entonces, ¿cuál es ese cuello de botella? ¿Dónde se queda atascado en todo este trámite? Quien define el orden del día es el presidente de la Asamblea. Entonces es la cabeza de la Asamblea quien decide cuáles son los temas que se tienen que tratar. Por ejemplo, hay otros temas como paréntesis que son absolutamente necesarios que tampoco se lo han tratado. Por ejemplo, las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿De la salud? Están los informes para segundo debate. Uno de ellos tiene más de un año en el escritorio de la presidencia y es absolutamente, digamos, ilógico que temas tan profundos no se lo traten. Sin embargo, se priorizan otros asuntos, como les decía ayer en el Pleno, que eventualmente revisten de menor importancia y que eventualmente... ¿Como por ejemplo? Se discutió alguna vez que un cantón sea la capital de la carne del Ecuador sin ningún sustento ni argumento. Entonces, de nuevo, eso es justamente las críticas que yo pude presentar ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, pero sobre todo, ¿por qué? El informe para segundo debate, el que lo tendríamos que discutir, no contiene temas de una reforma estructural que se necesita en el Código de la Democracia. Y es por esto que dentro del debate se están proponiendo algunos temas, algunos asuntos que son absolutamente importantes e interesantes de cara a las elecciones del 2021 para que se los puedan incorporar. Entonces, inicialmente lo que se quería es que la anterior Comisión de Justicia elaboró un informe, ¿no es cierto? Ese informe, como le digo, no contempla algunos temas que son trascendentales que ya los vamos a analizar. Cuando llegaron algunas propuestas por parte del CNE, se discutió dentro de la Asamblea si es que se querían incorporar. Pero algunos asambleístas también argumentamos en ese sentido que es imposible que se pueda cambiar el 90 o el 80% de un informe para segundo debate que ya estaba listo. Porque todas las observaciones tienen que ser tratadas en la comisión. La comisión es quien elabora el informe y el informe es el que se discute en el Pleno. Sin embargo, si no estaban contempladas estas observaciones, ¿cómo se las iba a incorporar? Entonces, lo que se hizo, entiendo por la mayoría que maneja el gobierno, es llegar a algunos puntos para que se pueda incorporar unos 5 o 6 temas de trascendental importancia, que vamos a ver cómo avanza. No se cerró el segundo debate todavía, entiendo que se va a continuar, espero que sea esta misma semana. Y la idea es que se tenga la votación para que puedan incorporarse algunos temas. Asambleísta, en el documento que presenta la Comisión de Justicia se incluirán temas sugeridos por el CNE y también el Tribunal Contencioso Electoral. Algunos sí, por ejemplo, yo propuse ayer que para mí es absolutamente importante la transparencia en los dineros que entran a las campañas electorales. Y no por un tema coyuntural, porque sabemos toda la barbaridad que estamos viviendo con el tema de arroz verde, o que después se cambió de nombre a Sobornos 2012-2016, para lo cual creemos que es muy importante, por ejemplo, la bancarización de esos recursos, de los aportes.
para que se tenga un registro y que ese registro sea absolutamente público. Que los ciudadanos sepan de dónde salen los recursos, a dónde llegan. Se tiene que crear efectivamente una cuenta bancaria y que a esa cuenta bancaria, a través de transferencias o cheques, porque la ley tal cual o la propuesta tal cual como está es solamente con cheques, lo cual debería ampliarse más también el tema de transferencias, para que se sepa cuáles son los ingresos que están yendo a la campaña. Creo que es uno de los temas para poder controlar el tema de los recursos. Y así, por ejemplo, hay una propuesta también interesante sobre crear un catálogo electoral. Un catálogo en donde se establezca cuáles son los ítems mediante los cuales o por medio de los cuales se puede aportar a una campaña. Es decir, yo no puedo aportar a una campaña, como ha pasado en algunos otros casos, o que el gasto se vaya, por ejemplo, a cirugías de la esposa del candidato, pues, ¿no? Como efectivamente había pasado con anterioridad. Entonces yo creo que esto va a ayudar a que se transparente todos estos asuntos. Y otro tema que también es importante, que se lo está poniendo en el informe, es que se evite las donaciones por parte de los candidatos, lo cual es un concepto bastante interesante, es un concepto que puede llegar a un análisis, que puede estar en el debate. Sin embargo, yo creo que es bastante complicado de poder controlar. Es decir, el hecho de que se eviten las donaciones es que el candidato no puede, por ejemplo, entregar camisetas, fósforos, etcétera. Pero ¿qué pasa si es que las personas que hacen el control encuentran una persona con una camiseta con la cara del candidato? ¿A quién se le va a sancionar? ¿Cómo se sabe que el candidato fue el que entregó o no? Entonces, hay algunos asuntos, de nuevo, que hay que analizarlos un poquito más a profundidad. Ese tema es realmente muy difícil, porque se está hablando del dinero de todos los ecuatorianos que se entrega a los partidos, y que es muy difícil, como usted ha mencionado, saber en qué realmente lo están utilizando. Alguna vez aquí en este noticiero entrevistamos justamente cuando eran las campañas seccionales. Nos decían que hay personas de los partidos políticos que van, por ejemplo, a los medios de comunicación y le dicen, y llegan a un acuerdo con el medio de comunicación para pautar allí, pero el acuerdo es que no les cobre el total de la pauta, sino que les cobre un porcentaje menos, y luego de que el CNE cancele, entonces la persona del medio le devuelva ese dinero al partido político. Hasta ese punto han llegado. Imagínense la barbaridad y la vergüenza. Es por esto y por muchas otras cosas más que el ciudadano común detesta a los políticos. Yo creo que muchos de ellos tienen la razón en un porcentaje bastante amplio, porque este tipo de prácticas hemos estado expuestos como ciudadanos, y lastimosamente eso hace quedar en mal predicamento a todas las personas que quieren vincularse con la política. Nosotros hemos dicho desde un inicio que para nosotros es importante que se vinculen los jóvenes, la gente que no ha estado vinculada con esto, gente nueva, gente seria, gente honesta, pero cuando vemos este tipo de prácticas, la verdad a uno le hacen huir y le dicen, a ver, o sea, ¿en qué me voy a meter? Sin embargo, yo creo que ya en este punto lo que tenemos que hacer es tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, lo más profesional y lo responsable. Otro de los temas importantes, por ejemplo, es la obligatoriedad de los debates presidenciales. O sea, ¿cómo es posible que el candidato que vaya o que aspira a la presidencia y que crea que tiene buenos números, eventualmente por su estrategia política diga, no, yo no me voy a presentar al debate porque quizás el otro es más fuerte en el diálogo y voy a salir mal parado, pues, ¿no? Aquí debe existir una obligatoriedad por un respeto justamente a los votantes de que tienen que presentarse a los debates. Hay una propuesta bien interesante de la asambleísta Cristina Reyes acerca justamente de esto, en donde la idea es que se presenten 2 debates. El primer debate tiene que ser en los 10 primeros días de la campaña, y el último hasta los 5 finales, digamos, de la campaña. Me parece que esto es absolutamente importante, más allá de hacer los cálculos políticos o este juego de saber cómo van en las encuestas. Creo que lo primordial aquí es que la gente se entere de cuáles son las propuestas, sobre todo. Así que vamos a ver, espero que pueda salir un producto interesante. Asambleísta, usted ha manifestado que existió un descuido con respecto al tratamiento de proyecto de ley para cumplir los plazos y que ahora dependerá de la voluntad política de los asambleístas. Así es, de nuevo, creo que la gran mayoría estamos en función de trabajar por el tema de la transparencia. Ayer, de nuevo, puse el tema de la bancarización, fue aceptado por muchos de los asambleístas con agrado. Me parece que el país está viviendo momentos muy complicados de desconfianza. El tema de la corrupción es algo que nos está, la verdad, desbordando, y me parece que un mensaje importante para la ciudadanía es justamente trabajar en temas de transparencia, en donde sí se pueden encontrar herramientas para que esto pueda llegar al fin adecuado, al fin que buscamos.
¿Qué pasa, asambleísta, con el tema también que se mencionaba del cambio de la asignación de los escaños, pasar del método Hunt al Webster? ¿Avanza este tema también ahora en el segundo debate? Esto es preocupante. Nosotros estábamos de acuerdo, y sobre todo con un tema adicional. No solamente el cambio del método para la asignación de escaños, sino también el hecho de las circunscripciones. Recordemos que provincias como Pichincha, Manabí y Guayas tienen dividido el territorio por circunscripciones, ¿no es cierto? Y la idea es que el momento que se cambie de método, si es que se eliminan las circunscripciones y si esto va de la mano, eventualmente puede tener mayor trascendencia el hecho de poder incorporar a las minorías en una determinada votación. Sin embargo, yo creo que de esto lastimosamente no va a haber acuerdo. Esto lo puedo a priori, un tema absolutamente personal de lo que yo creo. ¿No habrán los votos necesarios, dice usted? Yo creo que no. Pero lo que sí le dije, y ayer culminé mi intervención en el Pleno, haciendo un compromiso con todos los asambleístas y con todas las bancadas para que nos metamos de verdad en una reforma estructural y profunda, no de cara a las elecciones del 2021. Como le dije, existe este candado constitucional que nos limita que entren las reformas en vigencia hasta un año antes de las elecciones, pero sí pensando en las elecciones del 2023 y todas las que se vienen a futuro. Creo que puede ser un legado bien importante de la Asamblea, si es que existe de nuevo la voluntad política de quienes manejan la Asamblea, de poder meternos a profundidad en un tema de una reforma estructural en el tema del Código de la Democracia. De nuevo, es una norma fundamental que establece las reglas para que el futuro democrático del país tenga justamente estas dimensiones absolutamente claras para poder, sobre todo para los ciudadanos, pues saber cómo es lo que van a votar, a quién quieren decidir, etcétera. Asambleísta, le consulto a usted, ¿por qué no se realizan cambios en los requisitos para quienes desean convertirse en un asambleísta? Ustedes tienen una responsabilidad muy grande, ustedes generan las leyes que rigen a todo un país. Y yo hago la relación con, por ejemplo, los requisitos para elegir a un administrador zonal, por ejemplo, que fue hace poco que lo hizo el municipio de Quito y se necesitaba un título de tercer nivel, se necesitaba experiencia directa en el cargo público que iba a ejercer, pero para ser asambleísta no es necesario tener un título de tercer nivel, no es necesario conocer de leyes, no es necesario conocer ni siquiera del cargo público que van a realizar. Y diría yo, como han dicho muchísimas personas, que esto es uno de los principales problemas que generan las complicaciones en un país, porque quienes están al frente y quienes votan no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Estoy absolutamente de acuerdo y créeme que me parece que es una pregunta genial. Y la respuesta es la siguiente. Habemos gente que nos preparamos, que capaz pensamos en tener un puesto de trascendental importancia, digamos, para la vida democrática, jurídica, etcétera, del país. Sin embargo, el tema de los requisitos, lastimosamente, están establecidos en la Constitución. La Constitución del 2008, la de Montecristi, desde mi punto de vista, es una Constitución absolutamente reglamentaria. Y estos son los problemas que tenemos con esto. ¿Por qué? Cuando la Constitución establece cuáles son los requisitos, cuáles son las inhabilidades y cuáles son las prohibiciones que deben tener los funcionarios públicos, no se lo puede cambiar a través de ley, lo cual para mí sería lo lógico, ¿no es cierto? Si es que nosotros queremos empezar a cambiar, por ejemplo, los requisitos para poder ser asambleísta, es decir, que cuente, por ejemplo, como usted bien lo dice, con título de tercer nivel, con que tenga una experiencia proba en determinada profesión. Que haya trabajado con la comunidad, que conozca sus necesidades y que no simplemente, en algunos casos, por ejemplo, aparezca en televisión o cante muy hermoso y ya pueda acceder al cargo. Sí, lastimosamente, para poder cambiar esto, recordemos que para reformar la Constitución existen 3 mecanismos, ¿no es cierto? La enmienda, la reforma parcial y a través de una asamblea constituyente. Solamente se puede hacer a través de asamblea constituyente, lastimosamente, el cambio de estos requisitos, porque según la Corte Constitucional y según muchos constitucionalistas con los cuales yo estoy de acuerdo, eventualmente existiría una restricción de derechos para poder presentarse a ser elegido. Y la Constitución manda que la única forma de reformar a la misma Constitución, cuando exista restricción de derechos, es a través de una asamblea constituyente. De nuevo, esos son los errores que se cometen cuando se hacen constituciones absolutamente reglamentarias, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo que se debería hacer una profesión de esto, ¿no es cierto? Que vayan con conocimiento, con estudios o con conocimiento igualmente lo que usted dice del territorio. Lastimosamente, esto no puede ser cambiado a través de la ley, lo cual es lamentable. Lo cual es muy lamentable. Asambleísta, de acuerdo al cronograma planteado por el Parlamento, los cambios, ¿hasta qué fecha deberán ser aprobados para que puedan surtir efecto en los comicios del 2021?
Tiene que aprobarse hasta la próxima semana, tiene que tener la votación hasta la próxima semana. Vamos a ver a cuáles son los acuerdos que se llegan. Han habido algunas intervenciones bastante interesantes de aportes nuevos, como les dije desde un inicio, que no constan en el informe para segundo debate que hizo la anterior Comisión de Justicia. Y yo creo que se van a llegar a acuerdos. De nuevo, el tema de la transparencia me parece que es importante. Hay un asunto también que se está discutiendo a profundidad, que es la paridad de género, que me parece que también es necesario. ¿Qué cambio hay allí? Específicamente. Por ejemplo, que el binomio para presidente o para alcaldes, si es que el alcalde... A ver, primero en el tema del alcalde se quiere elegir también alcalde y vicealcalde, para que no sea el consejo quien elija al vicealcalde. Y que se respete la paridad de género, es decir, si el candidato a alcalde es hombre, que sea la candidata a vicealcalde mujer. Lo mismo en las presidenciales, si es que, por ejemplo, la candidata a presidenta es mujer, que el candidato a vicepresidente sea hombre, ¿no es cierto? Y de ahí también en las listas tiene que ver 50% de hombres, 50% de mujeres. Inicialmente me parece que es un tema importante para digamos, establecer esta importancia de las mujeres en la política. La igualdad. La igualdad. Sin embargo, yo no sé si es que, a ver, en el deber ser, no debería ser esto a través de una ley. Debería ser responsabilidad de los partidos políticos, de nuevo, en el deber ser. Lastimosamente no pasa esto y nos Eso toca... Eso sería lo ideal. Claro. Pero los quienes dirigen los partidos políticos no lo ven así. Habemos algunos movimientos que sí, hay otros que no. Y lo importante de esto es que la importancia de la mujer vaya creciendo justamente a través de ese mismo movimiento, ¿no es cierto? No porque yo imponga a través de una ley quiere decir que una mujer tiene que estar primera o tiene que ser la candidata a la presidencia. De nuevo, esto en el deber ser. Lastimosamente, como en el país pasan muchísimas cosas y es una sociedad machista, nos toca a través de ley reglamentar. ¿Quiere decir que la inclusión de la mujer es clave en la reforma electoral asambleísta? Absolutamente, y con lo cual nosotros estamos de acuerdo también. Y otro tema importante es el tema de los jóvenes, que no nos podemos olvidar. Los jóvenes tienen que participar en política. Hay un estudio de las Naciones Unidas que establece que se determina el joven en política hasta los 29 años. Si nosotros hacemos un análisis en la Asamblea Nacional actual, quienes tienen menos de 30 años, es un porcentaje bajísimo. Nosotros, como somos el movimiento más joven dentro de la Asamblea, y nuestro asambleísta Sebastián Palacios me parece que es uno de los más jóvenes de todos los asambleístas. Sin embargo, me parece que es importante analizar estos temas internacionales. Existe esta determinación, de nuevo, por parte de las Naciones Unidas, así que yo creo que también se lo podría poner para que fomentar esto de la participación de los jóvenes. ¿Qué pasa con la violencia política, sobre todo hacia las mujeres? Porque también se da en contra de los hombres, pero las mujeres son las principales víctimas cuando una mujer decide ser candidata. O sea, le ven el bolso que utiliza, si se puso o no se puso Botox, y no se ve su preparación, su capacidad, ese trabajo que ha realizado en los barrios, con la gente, con la comunidad. Eso pasa a un segundo plano, y además incluso los espacios políticos en los medios de comunicación tampoco abundan. ¿Qué pasa con ese tema? Se lo plantea también, es un tema que yo creo casi con seguridad va a haber unanimidad en este asunto, yo creo que seguramente van a haber los votos. Ayer inclusive se hizo un recuerdo de todos los insultos que han recibido las chicas en política, empezando por el exmandatario y siguiendo con todas las barbaridades que se han escuchado. Y me parece que hay que poner un alto a esto. Y es importante que esto también se establezca en la ley con las sanciones administrativas necesarias. Eso es lo que se tiene que debatir. Y de nuevo, en ese aspecto yo creo que tampoco va a haber ninguna... todo el mundo va a estar de acuerdo. Nadie creo que va a tener una observación al respecto. Así que si es que podemos lograr que estos puntos que hemos tratado, por lo menos mínimos, digamos, en comparación a una reforma estructural a profundidad, como lo dije anteriormente, creo que va a ser muy importante para el futuro democrático del país. Así que ojalá exista esa voluntad política. Por lo menos en suma estamos absolutamente de acuerdo. ¿Cuál sería la máxima sanción en tema de violencia política? Hay que analizarlo. A ver, no puede ser un tema efectivamente penal. Esto es otro asunto que esto lo tiene que determinar el COIP. Las sanciones administrativas puede ser inclusive el mismo partido político, si es que miembro de un partido político agrede a otro, o inclusive se ha dado que se agreden dentro de los mismos partidos y movimientos, pues, ¿no? No puedo decirlo públicamente, pero recordemos cuáles fueron las frases con las que se refería el exsecretario Alexis Mera a unas 3 asambleístas que votaban a favor del aborto en su momento. Y que fueron sancionadas, además. Que fue terrible, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es que se dan entre partidos, sino también intrapartidos. Entonces, de nuevo, para mí debería ser una sanción que vaya, aparte de la persona que es el agresor, tiene que ir necesariamente al movimiento, porque esto tiene que ser
política de los movimientos y partidos políticos, que no puede haber violencia, no puede haber agresión. Entonces, vamos a ver cómo sale. Bueno, y deberíamos estar todos muy pendientes de estos debates, de saber qué piensa cada uno de los asambleístas, cómo vota cada uno de los asambleístas, si asisten o no cuando se trata de esos temas muy importantes, porque ya se acercan nuevas elecciones y seguro muchos querrán nuevamente ser reelectos, pero hay que ver la calidad de ese trabajo que realizan y si realmente están luchando por los derechos de quienes los pusieron en ese cargo. Asambleísta, quisiera agradecerle por habernos acompañado. Héctor Muñoz, asambleísta por Suma, tratando las reformas al Código de la Democracia. No, muchas gracias, un saludo cordial. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. La información actualizada minuto a minuto, ahora también en imagen a través de FM Mundo Live.